John Boyd probando suerte en New York. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política. Hola queridos amigos, desde este espectacular escenario del puerto de Olivos en Buenos Aires, quiero invitarlos a un nuevo capítulo de La Hora del Federalismo en tándem con Vaquero, un podcast de política. En esta ocasión conversaré con Ani Parraguirre, una consultora política internacional con quien analizaremos qué viabilidad tiene, tanto en la opinión pública como en el electorado, un proyecto político nacido e incubado en el interior del país. Los espero el próximo sábado. Bueno, Ani Parraguirre, muy bienvenida a Vaquero, un podcast de política en tándem con La Hora del Federalismo. Me consta que te escuchan muchos líderes políticos y no solo que te escuchan, sino de que también contratan servicios tuyos en lo que hace a la consultoría política. Así que hace tiempo quería charlar con vos, te vi la otra noche en el programa de Pañi con un panorama que me interesó mucho. ¿Cómo ves hoy vos que podría tener alguna suerte de anclaje, quizás algún proyecto político nacido en el interior, como en su momento fue Menem en el 89? Sí, creo que viste en el punto, ¿no? Un tema de esto del federalismo, las provincias contra la capital, tema histórico de la Argentina, pero yo creo que acá tenemos un clivaje que tiene que ver con una disociación que se está dando de una forma cada vez más fuerte a nivel global, pero particularmente en Argentina, que es entre las élites dirigentes, ¿no? Los que manejan la política y el resto del país. Por supuesto tenés una dificultad que tiene que ver con los números del peso de la provincia de Buenos Aires, también con el sistema mediático y el peso del sistema mediático que después se replica en el interior del país, pero yo creo que hay una oportunidad. Y la oportunidad tiene que ver no tanto con plantear esto como la capital contra el interior, sino como mostrar a la ciudad de Buenos Aires, al eje de poder, como el eje del status quo, ¿no? De las prácticas políticas de siempre. Sin ir más lejos, vos mirás lo que hizo Trump en su elección. Sí. Él habla del pantano de Washington. Y uno de sus enemigos, si no su mayor enemigo, es el pantano de Washington. Cuando dice hay que drain the swamp, ¿no? Tenemos que drenar el pantano, es drenar a todos esos políticos. Bueno, y al fin y al cabo, él, a pesar de que él es de Nueva York, es un discurso muy federal, ¿no? Es decir, bueno, tenemos un centro de poder, nosotros, donde está concentrada toda la corrupción, todos los males de la Argentina, y nosotros vamos contra eso. Yo creo que hoy la Argentina, por las opiniones sociales que hay sobre la política, hay una oportunidad para eso, además de que los últimos presidentes de la Argentina todos son porteños y han tenido consecuencias o gobiernos muy malos. Entonces me parece que hay un discurso que se podría armar. Ahora, la contracara de eso, por supuesto, tiene que ver con lo económico y el sistema mediático, que sí está concentrado en el AMBA, ¿no? John Boyd probando suerte en New York. Da la impresión como que hay un agotamiento de estas dos grandes coaliciones que siguen teniendo. Recién veía algunos dibujos tuyos, como que las dos tienen como los dos extremos de cada cola, están abroqueladas, son muy fuertes, pero da la impresión como que hay, no sé si llamarle el medio, a algunos no les gusta esa palabra, pero da la impresión como que el medio se está haciendo cada vez más grande. ¿Y hacia dónde miran hoy, Ana? Toda esta gente que está huérfana, ¿a dónde se refugia? No mira.
apagó la luz. Entonces yo te diría, tenemos estos dos extremos, por supuesto, más politizados, que siguen apelando a la grieta. ¿Y por qué apelan a la grieta? Porque no pueden ni levantar las banderas de sus logros de gestión anteriores, porque Cristina sigue diciendo, y lo dijo el otro día, el día después de que el fiscal pide la condena de ella habla, y una de las cosas más fuertes que dice en su discurso, dice: nadie puede decir que en mi gobierno no vivía mejor. Ella sigue levantando su bandera económica, pero ya está contaminada, porque ella tampoco puede terminar de despegarse de la mala gestión de este gobierno, del cual ella, más o menos, por más que se diferencie, sigue siendo parte. Del otro lado, el macrismo nunca terminó de explicar qué es lo que fracasó en su gobierno, y vienen y dicen: nosotros vamos a hacer lo mismo, lo más que lo vamos a hacer más rápido y con más determinación. No es que dicen que van a hacer algo distinto. Entonces, los dos están anclados en proyectos que la gente no los ve como exitosos y no tienen una propuesta diferencial hacia adelante. A mí me hace acordar mucho, mientras vos hablabas, yo pensaba, yo soy mamá, tengo dos nenas chiquitas, y esto es como cuando vienen mi neta y me dicen: mamá me pegó, no, pero ella me pegó primero, no, pero ella me tiró del pelo, no, pero ella me mordió. Digo, bueno, ya está, cállense las dos, no la quiero escuchar más, váyanse cada una a un cuarto. Claro. Bueno, y esto es lo mismo. Y la sociedad que está en el medio escucha a los dos peleándose sin dar una propuesta hacia adelante de qué es lo que van a hacer. Y todo este sector del medio, independiente, no afiliado, como no ideologizado, no fanatizado, ¿qué es lo que está haciendo? No es que está enojado y sale a la calle con una bandera y dice: basta de grieta. No, lo que hizo es apagar la luz. Dice: no los escucho más, no me interesa nada de lo que están diciendo, nada de lo que ustedes dicen tiene nada que ver con lo que yo digo, no los quiero escuchar más. Ese es el momento en el que estamos ahora. Entonces tenemos muchos sectores atomizados que, en vez de estar siendo representados por alguien y motivados en alguna dirección particular, lo que no significa que lleguemos hacia el 23, pero hoy es un sector que decidió no escuchar más a la política. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Por lo que vos estás viendo en los estudios que estás haciendo, ¿para dónde vamos? ¿Estamos encaminándonos en esta disyuntiva a una elección tipo 2019 o tipo 2003, donde vuelve de nuevo esto a su origen, con estas dos grandes coaliciones saltando por el aire, y por ahí de vuelta caigamos en esa zona que uno saca un 14, otro un 17, 23? Mira, no tengo la bola de cristal, pero sí te puedo decir algunas cosas que de las cuales hoy son datos, ¿no? La primera tiene que ver con que estamos encaminados a la elección más abierta de los últimos 20 años. ¿Qué quiere decir eso? En los últimos 20 años, desde la elección esa del 2003 hasta acá, ¿quiénes iban a ser los candidatos? Estaba más o menos claro. Eran los que competían, uno sabía que estaba entre estos dos, entre estos tres, estaba todo claro. Hoy eso no está claro, tenemos una elección abierta. Puede ser Milei, puede ser Milei, puede ser Macri, puede ser Macri, puede ser Larreta, puede ser Larreta, puede ser un radical. Puede ocurrir de que no esté el candidato en la cancha hoy. Bueno, yo tengo muchos colegas que suscriben a esa teoría, yo la veo difícil. Queda muy poco tiempo, el tiempo de inversión y de reconocimiento que tiene que tener una persona para ponerse, por supuesto nunca es imposible, pero ya estamos demasiado cerca, yo entiendo, para que pase eso. Pero la pregunta del millón para mí es la que vos hiciste. ¿Vamos a la próxima elección con este bicoalicionismo que mantuvo la política argentina bastante ordenada a pesar de que la economía estaba desordenada? ¿O este bicoalicionismo se va a romper? Bueno, ahí tenemos una diferencia enorme, es la existencia de las PASO, ¿no? Si hay PASO, les permite a estas coaliciones ordenarse internamente, porque las coaliciones hoy, sobre todo la coalición opositora, no tiene jefe, ¿no? No hay nadie que pueda decir: yo soy el jefe de esto, como fue Macri en el 2015, y todo lo demás se ordena abajo mío. No, hoy tenés varias personas ahí que disputan ese espacio, que no sabemos cómo se va a ordenar, y la única forma pareciera que tienen hoy de ordenarlo es una PASO. Del lado del Frente de Todo, vos tenés a Cristina Kirchner, que es dueña y señora de sus votos, que van a votar por ella, por quien ella diga, que no ocurre lo mismo del otro lado, que tiene ese espacio. Entonces pareciera que todavía las PASO tenemos un mecanismo institucional que mantiene estas coaliciones existentes,
Pero al mismo tiempo los incentivos para que estas coaliciones existan ya no están. ¿Por qué? Porque cualquiera de los que están adentro, como es un sistema de 3 vueltas el de Argentina, no de 2 vueltas. Claro, tenemos 3 vueltas, la PASO, la primera vuelta y la segunda vuelta. Entonces cualquiera de estos dice, si yo logro, como vos bien decías la elección de 2003, con 10, 15, 20, 25, si el sistema está atomizado, yo capaz digo, yo sé que no puedo juntar 40 puntos. Pero que puedo juntar entre 15 y 25, ¿quién te dice? Con una buena campaña y viento a mi favor y un poco de plata, claro, por ahí lo junto. Entonces cualquiera de estos dice, yo me lanzo, ¿por qué voy a ceder Y con mi perfil propio. Y con mi perfil propio. Además no te olvides que una de las cuestiones que no debo es que los votos del Congreso se definen en la primera vuelta, no en la segunda. Entonces vos te quedás con tu bancada para negociar de ahí adelante. Y esos votos son tuyos, de nadie más. El que quiera venir, por lo menos hasta la próxima elección, tienen que venir a negociar vos por ese puñado, ese 10, 15, 20, 25% de los votos. Entonces, los incentivos políticos de cada uno de estos sectores está a decir, yo me lanzo, por ahí en una de esas la gano, me meto en una segunda vuelta, y si me meto, posiblemente gane. Y si no, me quedo con ese puñado de votos que es mío y me sirve para negociar de acá hacia adelante. En el medio subí mi conocimiento, un montón de cuestiones. Entonces, esos incentivos no están. Entonces, se están balanceando las dos cosas. Los incentivos políticos que están para romper esto, de parte de todos los actores, y un incentivo y una restricción institucional, que es la existencia de las PASO, que los obliga todavía a estar adentro de estas coaliciones. Bueno, creo que esa es la tensión que estamos manejando, que no tengo la bola de cristal, como te decía, para saber cómo se va a resolver, pero claramente es una tensión que es visible y palpable todos los días. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. ¿Qué novedad está trayendo este nuevo proceso electoral? ¿Qué novedades aparecen hoy en el tablero político, aunque sea como pequeñas estrellas? Bueno, yo creo que hay dos novedades, ¿no? Que una tiene que ver con Javier Milei, que tiene un impacto importante, más allá del impacto electoral, ya tuvo un impacto en el cambio de agenda, sobre todo de la oposición y la agenda mediática, donde él se anima a poner en agenda temas que antes eran indecibles, porque lo que yo digo es, nos tenemos que acordar que en la campaña del 2015, Macri cierra esa campaña diciendo que no va a privatizar Aerolíneas Argentinas, que no va a eliminar los planes sociales, porque habían cosas que eran políticamente incorrectas, que en la Argentina no se podían decir. Entonces Milei, más allá de todos los desacuerdos que tengo yo ideológicos con él, y que creo que la tensión violenta que genera en la sociedad produce un daño que es irreparable en el mediano y largo plazo, pone en agenda temas que no estaban en la agenda argentina, marca la agenda, sobre todo la agenda de la oposición, y los obliga a discutir de otras cosas y sobre otros temas. Les da también un contenido que no tenían, porque antes eran una versión del peronismo con mejores modales y más instituciones. Sí, claro. Entonces les da una agenda política que no tenía. Y al mismo tiempo empieza a poner otro tema en agenda que te lo linkeo con la segunda persona nueva en el firmamento de la política, que tiene que ver con Facundo Manes. El otro tema que le empieza a poner en agenda es el tema de la casta política, ¿no? De que tenemos acá, no es un problema de derecha contra izquierda, es un problema de unos privilegiados, que son los políticos, contra el resto de nosotros que nos tienen sometidos. En ese marco también... Me gustaría pararme un segundito ahí, porque vos hablaste al principio del trumpismo, que hablabas como de drenar de Washington, y en cierta forma parece como un discurso muy análogo, que es plantear de que, bueno, ahí hay algo que tenés que desarmar, desactivar, ¿no? Por supuesto, bueno, lo mismo que ocurre en Brasil con Bolsonaro, claro. Digo, no es un fenómeno aislado y todo esto es interesante. Hay un libro bellísimo de Wilkerson que se llama Casta, claro. Donde ella en realidad, hablando del sistema racial en Estados Unidos, lo que plantea es, bueno, ¿por qué hay sectores pobres, blancos en Estados Unidos que en vez de votar al Partido Demócrata votan al Partido Republicano, cuando en realidad es el Partido Demócrata el que les está ofreciendo claro. más beneficios? Y ella lo explica, ella es mitad india, entonces lo explica con el sistema de castas de India. Entonces dice, bueno, si vos pertenecés a una casta, vos podés estar muy mal, pero el privilegio que tenés es que tu casta es mejor y tiene un privilegio sobre otra casta inferior. Entonces vos seguís manteniendo ese privilegio no en función de cómo estés económicamente, claro. sino en que exista una casta inferior y peor a la tuya.
Entonces, eso es parte de lo que después deriva, lo usa Trump, lo usa Bolsonaro, lo usa Milei. Entonces, todo eso, por eso yo te decía que para mí es grave, y lo estamos viendo ahora en Estados Unidos con mucha claridad, es que, y ahora con lo que pasó con Cristina Kirchner, las secuelas de ese discurso virulento tiene secuelas en la sociedad que van mucho más allá de una elección, de lo electoral, de los votos que juntan. Eso es anecdótico, va a pasar, como vos bien decías, va a cambiar. El problema son las secuelas que uno genera en la sociedad, que como bien dijo Ricardo Darín el otro día, que a mí me gustó mucho la frase que él usó, él dice, bueno, el odio es una bola de nieve que es muy fácil echar a rodar, pero es muy difícil de frenar. John Boyd probando suerte en New York. Poder calzarse la banda, Milei, en la próxima elección o no, otra vez que pueda tener. Mira, lo primero, volviendo a lo que vos decías, de los tres de este tipo que yo pongo que son Bolsonaro, Trump y Milei, salvando las grandes distancias y diferencias entre los tres, el único outsider real de esos tres es Milei, porque Trump pertenecía al sistema corporativo de Estados Unidos. Claro. Y como vos bien dijiste, Bolsonaro pertenecía al sistema militar. Si hay sistema corporativo en un país, sí, es el sistema militar. Milei es el único que realmente no pertenece a ninguno de estos sistemas, o sea que es el más outsider de los outsiders. Yo creo que así como fue un error descartar a Trump y a Bolsonaro por sus altos niveles de imagen desfavorable, es un error ahora descartar a Milei por el alto nivel de favorabilidad que tiene. Así como cuando estaba mejor no tenía el camino lineal y allanado a la presidencia, ahora que tiene una imagen desfavorable tampoco podemos decir que está descartado, porque tanto Bolsonaro como Trump ganaron con niveles altísimos de desfavorabilidad. Ahora, ¿tiene chances Milei? Yo creo que en un escenario fragmentado, hay que ver si se fragmenta de vuelta, por eso vuelvo a la pregunta anterior, si estas coaliciones van de vuelta unificadas o van fragmentadas. En un escenario fragmentado, por supuesto que tiene chances de meterse en una segunda vuelta. ¿Por qué? Porque el apoyo a Milei, los que creen que es un apoyo ideológico a las ideas de derecha, no están entendiendo el fenómeno. Milei, en la última elección, que hace una muy buena elección en la ciudad de Buenos Aires, gana con apoyo de sectores populares, que no son sectores de derecha, son sectores que lo que dicen es, yo no quiero que me jodan más. Y ese es el sentimiento que empezó a capitalizar. No es que gente que es pro mercado, es gente que no quiere que se le metan más en la vida. Jóvenes que te dicen, me encerraron durante la pandemia, no quiero que me encierren más. No quiero que me digan si me tengo que poner horario, no quiero que me digan qué es lo que tengo que hacer. No quiero que el Estado me dé un trabajo. Quiero ser programador y facturar para una empresa de afuera y que no me moleste. Ese es el sentimiento que él está capitalizando. Entonces la pregunta es si él va a poder seguir capitalizando ese sentimiento o no. Si ese sentimiento sigue existiendo y él o quien sea que lo puede capitalizar, va a tener un caldo de cultivo ahí para proyectarse. Ahora da la impresión de que en estos tiempos, no sé si tiene que ver con estas democracias agrietadas, polarización, todo eso, el hecho de tener negativas altas no se convierte en un obstáculo insalvable, ni mucho menos. Apareciendo otro atributo que es quizás más importante, que tiene que ver con la identidad y la autenticidad. Claro. Esa imagen alta también va asociada a decir, bueno, este candidato me dice lo que piensa, yo le puedo creer. Con todo esto del marketing político, lo que ocurrió es, bueno, los candidatos y los políticos estaban muy distanciados de la ciudadanía, ¿no? Había esta cuestión formal que los separaba. Luego, con el marketing político trató de acercarles, todos abrazamos, todos tocamos, dialogamos, escuchamos. Después podemos hacer una reflexión de eso en cuanto a lo que pasó con Cristina, que yo creo que tiene mucho que ver con eso. Y ahora la gente ya decodifica eso como marketing político y se da cuenta que no es auténtico. Entonces, ¿cuál es la próxima autenticidad? Decir algo políticamente incorrecto, lo cual la gente decodifica como, bueno, está dispuesto a pagar el costo de lo que dice, entonces debe ser lo que piensa de verdad, no me la está chamullando, me está diciendo lo que piensa. Claro. Entonces, ese marco les da un espacio de autenticidad y de identidad propia, empiezan a representar algo que puede ser chico, pero lo representan y son dueños de eso. Entonces, ante la imposibilidad de representar algo en sociedades más atomizadas, que representa el 50 más 1, bueno, yo represento al 10, al 15, al 20, pero lo represento de verdad. Claro. Y sobre eso me paro y empiezo a construir.
John Boyd probando suerte en New York. Analizamos, exploramos lo de Milei. ¿Cuál es la segunda novedad que está aportando digamos, el proceso político actual? Más allá de las dos que ya están hace 2 décadas bien nítidas, ya les conocen todo. Se les conocen las cicatrices, las grietas, ya está todo a la vista. La segunda es sin duda Facundo Manes, ¿no? Sí. Que cuando muchos lo desestimaban, hizo en la última elección legislativa una excelente elección en la provincia de Buenos Aires, si bien él no gana la PASO contra Santilli. Cuando vos ves el mapa y cómo queda coloreado el mapa de la provincia de Buenos Aires, es bastante impresionante lo que logró. Y además él logra ingresar al sistema político manteniendo una identidad de no político. La gente lo sigue viendo como un neurocientífico, como un médico, como un científico, como un outsider. Y no nos olvidemos, Daniel, que hoy cuando vos preguntás a la gente qué confianza tiene en diferentes grupos, en la iglesia, sí, bueno, arriba de todo los que más confianza genera son los científicos y los médicos. Y abajo de todos los que menos confianza generan son los políticos. Claro. ¿No? Entonces él todavía logra quedarse en esa categoría. Mostró que tiene una capacidad de transferir eso a votos y además, a diferencia de Milei, tiene el anclaje en la Unión Cívica Radical, que no es para descartar porque te da una estructura territorial. Claro. Ahora, su discurso es muy diferente al de Milei, ¿no? Por supuesto que él es un discurso claramente antigrieta, de unir, de ir por arriba, de generar un proyecto de país hacia adelante. Tiene un discurso totalmente diferente, acompañado de un fuerte carisma que tiene en la calle y con la gente que se ve en las recorridas que él está haciendo. Así que la pregunta para él es, bueno, si va a lograr, ¿no?, generar algo que genere una ola, como lo hizo Obama en su momento, como lo logró hacer Macron en Francia, decir, bueno, no es ni por acá ni por allá, son 2 caminos fallidos que no nos llevaron a un mejor estado, construyemos un camino alternativo. Bueno, si en este mundo tan agrietado él va a poder construir esa ruta y ese camino alternativo. Sí, que no sería entrando a la pelea, porque obviamente es una pelea que tiene un voltaje que el propio discurso que decís vos, obviamente no puede entrar con eso, no tiene cómo conseguir visibilidad dentro de ese lugar. Lo que sí directamente sería por afuera construir otra cosa y que en definitiva esto se achique, digamos, se haga más grande el camino alternativo. Pero hay gestos simbólicos de diferenciación que a estos 2 extremos, estar tan polarizados, empiezan a asemejarse cada vez más y a ser más parecidos. En el medio, yo siempre digo, vos tenés que pensar que el que está escuchando todo esto es una persona que está cocinando a las 8 de la noche en su casa, con la tele de fondo, mientras hace la tarea con los chicos y el perro le ladra. ¿Qué es lo que escucha en el medio de todo ese ruido? Entonces, estos 2 extremos están tan extremos y tan disasociados de la realidad del ciudadano común que empiezan a parecerse cada vez más, empieza a ser un ruido que cada vez suena más al unísono. Y en el medio, o por arriba o por abajo, como querramos decirlo, está todo este espacio que está huérfano. Y hay posibilidad de diferenciarse desde lo simbólico, contraponiendo con estos 2 extremos, que ya no es contraponer contra uno como otro, puedes contraponer contra los 2 al mismo tiempo. Te voy a dar en el caso de Manes, hay 2 ejemplos muy concretos. La semana pasada, cuando Juntos por el Cambio decide votar el juicio político al presidente, él es el único solito del bloque que dice yo eso no lo voy a votar, no lo voy a apoyar. Fue muy criticado, pero al mismo tiempo tuvo una crítica muy fuerte inicial por desmarcarse de los sectores más radicalizados del PRO, e inmediatamente a medida que él empieza a explicar sus razones, empieza a conseguir más apoyo de la Unión Cívica Radical primero, pero después de periodistas. Él incluso hace una nota con La Nata, donde La Nata le dice que cuando primero escuchó que se había desmarcado le pareció una locura, y después cuando escuchó el argumento dijo, no, pero hay algo de razonabilidad en eso. Y el otro caso, cuando se pararon todos del recinto, no sé si recordás la foto, que él queda con la bandera de Ucrania. Entonces, los 2 extremos están tan radicalizados que empiezan a parecerse, y hay oportunidades simbólicas de diferenciarte de ambos lugares que, ojo, antes no existían, era mucho más difícil que ocurra eso. John Boyd probando suerte en New York.
¿Y Milei cómo entra en este juego? ¿De dónde se ubica dentro del tablero este? ¿Es él contra todo el resto? ¿Cómo lo representa el que prende y dice, no sé, tengo que agarrar y comparar estas dos referencias, la de Manes y la de Milei? El humor. La pregunta es ¿con qué humor vamos a llegar al 2023? ¿Llegamos enojados y furiosos? Milei tiene más chances. ¿Llegamos esperanzados de que hay un camino mejor? Manes tiene más chances. Claro. Yo creo que en eso se va a definir un poco con qué humor llegamos. Y entonces ahí entra la variable, por supuesto, de la economía estúpida, la más importante de la economía. Claro. En el medio de todo esto, Massa se está mandando un ajustazo que vamos a ver hasta qué consecuencias, que todavía no se empezó a sentir en el bolsillo. Claro. Recién en un mes va a empezar a sentirse en el bolsillo. Bueno, ¿qué pasa cuando se empiece a sentir eso en el bolsillo? ¿Cómo llegamos a diciembre? ¿Con qué humor llegamos a octubre del año que viene o a las PASO antes? Esa es la pregunta. Si llegamos enojados, queriendo romper todo, o llegamos con la esperanza de que pueda haber algo mejor. Bueno, hoy no estamos ni esperanzados ni enojados. Como te decía, la gente apagó la luz y lo que dicen yo no escucho nada. Bueno, eso siempre en todos los procesos electorales se va construyendo y tenés todos estos sectores que no están politizados que empiezan a escuchar cerca de la elección. En la elección en la última elección legislativa, ese empezar a escuchar sucedió muy tarde en la campaña. Nosotros lo veníamos monitoreando. En un momento se prendió la luz y empezaron a escuchar, pero ocurrió muy tarde. Y en procesos en otros países vemos que ocurre cada vez más tarde. Bueno, vamos a ver qué pasa en el próximo país y con qué humor llega. Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. ¿Por dónde ves que puede aparecer en este proceso electoral del próximo año algún tipo de novedad? Yo vuelvo a algo de lo que ya hablamos. Para mí la pregunta del 2023 es si vamos de vuelta con dos coaliciones o no. Hoy me preguntás si es posible que se rompan, es muy posible que se rompan. ¿Es posible que se mantengan? También es muy posible que se mantengan. Entonces estoy como los asesores financieros que no te terminan de dar una respuesta. Claro. Pero creo que los dos escenarios hoy son posibles y creo que eso va a ser mucho más determinante de quiénes son los candidatos o qué jugada hacen cada uno. Claramente el oficialismo está buscando romper las PASO, porque si se eliminan las PASO, la oposición no tiene forma de resolver los conflictos internos que tiene. Las PASO es la única forma institucional que tiene de resolver esos conflictos internos. Y el oficialismo está buscando eso. Pareciera que no tienen los votos y no van a poder hacerlo. En Argentina, nada, aseguro, se lo llevaron preso, entonces nunca podemos decir eso. Yo creo que algo así podría ser mucho más determinante. Lo que pasa es que movidas de una persona en particular. Lo de Cristina de esta semana, a pesar de la gravedad institucional que tiene, yo no creo que cambie realmente la dinámica política. Vimos unos intentos de apaciguamiento que duraron un suspiro y se volvió a la dinámica de grieta muy fuerte. Lo que le da, a mi entender, es en la oposición poco cambia con lo que ocurrió con Cristina, porque los que están en el sector de la oposición, de hecho hay muchas teorías conspirativas dando vuelta, bueno, es todo un mundo que nadie va a cambiar la opinión en función de esto. Pero sí, del lado del oficialismo, sobre todo el sector del kirchnerismo, que venía muy golpeado y se ve ahora en un proceso económico que afecta directamente su identidad, ¿no? Su identidad de no al ajuste, de no. Sí, entonces les da un discurso y una agenda nueva más asociada a su identidad inicial, y ya hablamos un poquito por qué la identidad en este contexto en el que vivimos es tan importante. Entonces yo creo que le da un respiro, le da un tiempo para concentrarse en algo que nada tiene que ver con lo económico, que son solo malas noticias y van a seguir siendo malas noticias en el corto plazo. La pregunta es, bueno, cuando empiecen a llegar la boleta de luz, de agua, de gas, ¿cuánto va a durar la atención de la gente en esta cuestión? Bueno, Ana. Daniel, un placer. Gracias. No, gracias a vos, un placer como siempre. Hasta la vista, baby. Thank you. John Boyd probando suerte en New York. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance.
Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política.